Hola, hola, ya estamos entrando aquí al Facebook Live. Hola, buenas noches. Buenas noches, Buenas Mile. noches a Buenas todos, noches, ¿cómo Fer. ¿Qué están? tal? Hola, hola. Qué bueno tenerlos por acá. Fer, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, el agradecido soy yo de que me vuelvan a invitar. Sí, bueno, les presentamos de nuevo al licenciado Fernando Solano. Él es especialista en Derecho de Familia y hoy vamos a estar conversando sobre el tema de los divorcios grises, pero esta vez en el ámbito legal y cuál es el abordaje que se le da y cómo está incluso algunas cositas importantes en la legislación acá en Costa Rica. Empezamos entonces, Anita. Mile, la idea es evacuar algunas de las preguntas, Fer, que surgieron muchísimo la semana pasada. Y muchas tienen que ver sobre todo con la parte económica, o sea, con las decisiones que se tomen a nivel económico. Ajá. ¿Me Pero escuchan bien? ahora sí, Ahora sí. ya. Ok, la primera pregunta es, ¿qué pasa, Fer, a nivel legal? Cuando, por ejemplo, ya existe una pensión, pero quien la paga, o sea, el obligado alimentario, estaría próximo a pensionarse, a jubilarse, llamemos, ¿ok? Y digamos que no podría hacerle frente al monto acordado, porque el ingreso en el monto de pensión a él se le va a disminuir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en estos casos? Contanos, a nivel legal, ¿cuáles son las opciones que da la ley en esta parte? Bueno, nuevamente buenas noches y muchas gracias por invitarme. Divorcios grises, sí, podemos estar hablando de alguien que esté cercano a jubilarse. Totalmente. Ya hoy día creo que es un poquito más difícil jubilarse, aunque tenga uno un poquito de canas. Cada vez va aumentando más la edad, tal vez, o los montos, ¿verdad? Las cuotas. Pero es normal que las personas puedan y se quieran jubilar, ¿verdad? Después de haber trabajado gran parte de su vida, no es, no es de extrañarse que las personas quieran jubilarse y que tengan el derecho, ¿verdad? Porque lo existe. ¿Qué sucede? Si tengo una pensión alimentaria, yo soy el obligado alimentario de la pensión y estoy ya con todos los requisitos cumplidos para jubilarme. Bueno, me puedo jubilar y evidentemente si no puedo hacerle frente a esa pensión alimentaria o ese monto de pensión alimentaria que tenía establecido, lo que tengo que hacer y lo que muy probablemente hagan todas las personas que se jubilen que tengan una pensión alimentaria es solicitar una modificación en la cuota, ¿verdad? Recordemos que el solicitar una modificación en la cuota se puede realizar siempre y cuando haya habido un cambio de circunstancias, no solo de quienes están obligados a la pensión, sino también de quienes son beneficiarios de la pensión, ¿verdad? Pero tengo que demostrar ese cambio de circunstancias y la jubilación es un cambio de circunstancias real que es fácilmente comprobable. Entonces, es muy posible que las personas que se jubilen vayan a solicitar una disminución en el monto de la cuota proporcional a lo que se ha visto afectado su ingreso mensual, ¿verdad? Claro, Claro. pero una pregunta, lo mismo aplicaría en caso de una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad grave, se le ocurre un cáncer, una enfermedad Eh, que me imposibilite para eso incluso puede trabajar. suceder, ¿verdad? Sí, sí, eso incluso puede suceder no en personas que se estén jubilando, ¿verdad? Puede suceder en personas que les falte mucho para la jubilación, pero por alguna otra razón tuvieron un accidente, tuvieron una enfermedad, su ingreso se vio disminuido durante esa enfermedad. Hay personas que pasan con alguna incapacidad muchos meses, a veces años, y se puede solicitar una modificación en la cuota porque realmente ha sufrido una modificación o una disminución en su ingreso. Claro, no Ujú. necesariamente tiene que ser mayor de 55 años, que era lo que habíamos hablado en divorcio crisis.
Repetime eso, por favor, no te Sí, escuché. Anita, yo creo que tenés desconectados los audífonos porque no te oímos muy bien. Yo los escucho súper bien. Qué extraño, ¿qué será? Ahí Ahí, donde te moviste ya te escuchamos mejor. Ya ahí me escucho mejor. Sí, perfecto. ahora sí. Sí, no, lo que decís, o sea, que independientemente de la edad, o sea, esto le puede pasar igual a una persona joven y también puede pedir ese cambio por el cambio de circunstancias que se da. Correcto, el cambio de circunstancias, ¿verdad? De las personas obligadas y el cambio de circunstancias en las personas beneficiarias puede suceder en cualquier momento. Si yo soy el obligado alimentario en una pensión, digamos, de una persona menor de edad, y la otra madre o padre de esta persona menor de edad tiene un incremento en sus ingresos, ella también es obligada alimentaria o él también es obligado alimentario y es un cambio de circunstancias en el que tal vez se pueda solicitar un cambio de En el una monto de modificación la en la pensión. cuota, ¿verdad? Ujú. Claro, pero mientras no se decrete ese cambio, o sea, no haya una sentencia, la persona tiene que continuar pagando la Correcto. pensión que había. Hay varias opciones. Lo que decís es correcto. Hasta que haya una sentencia modificando la cuota, es que podemos pagar esa nueva cuota establecida en esa sentencia. Presentando el proceso no significa que nos van a cambiar la cuota, ¿verdad? Ujú. Eso es Eh, importante. ujú. Entonces el Yo proceso se tuve un presenta, caso, sí, yo perdón. te lo digo porque te lo digo porque tuve un caso de un señor que tenía un cáncer grave y el incidente de rebajo de pensiones duró 2 años en resolverse. Sí, 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 lastimosamente esa mora judicial es característica hoy día, ¿verdad? En todos los ámbitos o procesos judiciales, pero el tema de familia no es la excepción. Claro. Bueno, y por eso es que los instamos también a procesos de mediación, porque puede ser más rápido lograr un acuerdo de esa manera, se presenta ante el juzgado y es incluso más rápido que llevar un proceso judicial, ¿verdad? Si hay un acuerdo entre ambas partes de que o se rebaje o se aumente esa cuota alimentaria. Claro, Sí, de claro. hecho, la primera opción diría yo que en todo momento es tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte. Exacto. A veces es difícil, a veces es imposible, y lastimosamente para eso estamos nosotros, ¿verdad? No, no, totalmente. Para eso está el sistema judicial, por supuesto. Por supuesto. Fer, ¿qué pasa si porque en estos casos, ya cuando son mayores de 55, 60, incluso 70 años, ¿qué pasa si hay una persona obligada y fallece y el ex o su pareja dependía al 100% o su expareja de esa pensión alimentaria? ¿Y qué pasa en el caso si hay dos o más personas dependientes? Porque hay personas que tienen dos exesposas o tres exesposas a las que les tenían pensión alimentaria. No necesariamente van a haber menores, porque ya estamos hablando de personas que están Mm. en una edad distinta. Pero estas personas tienen alguna posibilidad de recibir algo de la pensión del Bueno, fallecido. ya aquí estamos hablando de otro tipo de pensión, ¿verdad? Sí. La pensión alimentaria, cuando la persona fallece, ahí termina, ¿verdad? Ujú, Eh, Exacto. Está la posibilidad de solicitar una pensión a, a otros obligados alimentarios, ¿verdad? No necesariamente el excónyuge es el el único. único obligado alimentario. Si yo no tengo eh, medios para subsistir, ya no tengo, dependía 100% de esa pensión que tenía. Ujú, La persona obligada fallece y yo tengo otras opciones, dependiendo también de la edad, ¿verdad? Pero en un caso como este, yo tengo opción a mis hermanos también, ¿verdad? A mis padres, solicitar una pensión dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Que se den, pero también como ser humano tengo derecho a solicitar una pensión de quien por ley está obligado en ciertas circunstancias, ¿verdad? ujú. Ok. Por Claro. supuesto que en menores de edad se puede estar hablando de los abuelos,
Ujú. Puede estar hablando de las otras personas obligadas como el madre o padre sobreviviente. Ujú. Pero ya en adultos también está la opción de solicitar pensión a los hermanos, ¿verdad? O hermanos. Ujú. Mm, Cosa ok. que se da más de Más de lo que uno creería. sí. De verdad, Sí, a qué los hermanos y curioso. hermanas, yo hubiera dicho que a los hijos, si hubieran... Por supuesto que no es en la misma cantidad de pensiones para personas menores de edad o pensiones entre cónyuges, pero sí se da. Mm, Interesante, mira. interesante, sí. 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 Pero una de las cosas que hablamos la semana pasada era mucho de la dependencia y que cuando hablamos de divorcios grises, obviamente se trata de personas que están, ahí me escuchan, Sí, Que sí. como, sí, ya, ahora sí. ahora sí, qué rápido, que y pues después de 55 años, como decía doña Sandra, no es un tema de género, pero la gran mayoría van a ser mujeres. Por decirte, han dependido toda la vida, estaban aseguradas por su esposo en la caja y resulta que ahora se divorcian y pues ella no tendría derecho a seguir asegurada en esas condiciones si ya están divorciados. Entonces, ¿qué alternativas se le dan a esta persona? Y que además tomemos en cuenta que ya está mayor y necesita pues atención médica y una serie de cuestiones. Sí, definitivamente no es un tema de género, es un tema, pues se podría decir que no, pero sí por el tipo Ujú. de sociedad que se tenía hace algunos años, ¿verdad? La Ujú. manera que funcionaba. Claro. Eh, Ujú. ¿Qué opciones tiene? Bueno, opción número uno, la persona que falleció posiblemente tenga un régimen de pensión en la Caja Costarricense de Seguro Social y pueda ser la mayoría del tiempo beneficiaria de mantener esa pensión, ¿verdad? El régimen del Poder Judicial, el régimen de la Caja, tal vez el del Ministerio de Hacienda no, pero la mayoría de los regímenes sí tienen la posibilidad de continuar con la pensión que tenía esta persona o que estaba cotizando esta persona y a la hora de fallecer se puede activar esa pensión a favor de el cónyuge o eventualmente el conviviente, ¿verdad? Ujú. Esa es una. Dos, lo que hablábamos, tengo la posibilidad de solicitarle pensión a otros obligados alimentarios de acuerdo a la ley. Tengo la posibilidad, si tengo hijos, de solicitarle pensión a mis hijos o a mis Ajá, hijas, ¿verdad? claro, pero yo creo que la pregunta va más en el sentido de, no sé si has tenido casos donde se están divorciando las dos personas Ujú. en buenos términos, digamos un mutuo, y donde ella probablemente diga y le preocupe, pero es que mi marido siempre me tuvo asegurada Asegurada, en la digamos, en caja. la caja, por ejemplo. Ahora que me divorcio, Ajá. ¿cómo hago? Bueno, tiene la posibilidad también en el momento de tener el divorcio, de mantener una pensión alimentaria con un rubro dentro de esa pensión alimentaria para poder estar pagando ella Ok, un régimen voluntario, Ah, claro. ¿verdad? Ujú. Si llega a ok. fallecer la persona, eh, eh, no tenía la posibilidad de tener un seguro, una pensión, Ujú, ujú, régimen no contributivo. Hay ujú. diferentes opciones, ¿verdad? Que se pueden explorar, pero en general no debería quedar totalmente desamparada esa persona, ¿verdad? Claro, ese es precisamente el sentido de la pregunta y de poder indagar un poquito con vos para que las personas sepan que siempre hay alguna opción, alguna alternativa a la que pueden echar mano, ¿verdad? En estos casos, porque como hemos conversado, les asusta muchísimo quedar Claro, desamparadas. En este claro. caso, en general son las mujeres porque estamos hablando de generaciones de nuestros papás, ¿verdad? Donde por lo general la mujer dependía económicamente del hombre o tal vez ellas producían menos que él. Habrán sus excepciones, pero Ujú. como para Sí, que sepan que a la hora de tomar la decisión hay alternativas. ujú, ujú. Sí, siempre se puede establecer
ya sea dentro de un proceso de mediación, de negociación, ¿verdad? Establecer un monto para que se pueda seguir pagando esa pensión o ese régimen, ¿verdad? Contributivo a la caja. Ujú. Incluso en momentos en los que se va a estrados judiciales, digamos, a litigar, si estamos en un divorcio contencioso, también parte de los rubros que se solicitan dentro de la pensión alimentaria es eso, ¿verdad? Ujú. Necesito seguir pagando la caja y no tengo ingresos para eso. Bueno, parte de los rubros de la pensión o a la hora de fijar una pensión alimentaria, el juez va a Es tomar en cuenta, eso, la jueza va a claro. tomar en cuenta eso. Parece que Ok. es una de las cosas que más preocupan cuando Ujú. estás llevando un divorcio de personas ya entraditas en edad, como dijimos la semana pasada, y pues el tema de la parte médica, o sea, cómo voy a enfrentar lo que me falta, ¿verdad? He estado con esta persona toda la vida, esta persona me ha tenido asegurada siempre y ahora nos estamos separando y ya yo no voy a tener ese seguro. Entonces siempre es una de las cosas que más preocupan, la parte médica. Ujú. Claro, y hay que explorar las opciones que tiene cada caso, ¿verdad? Porque no todas van a ser Exacto. siempre las mismas. Sí, Ujú. sí, sí, eso es Exacto. importantísimo. Hay que ver cada caso con lupa porque Ujú. todos tienen circunstancias distintas. Entonces eso es muy importante. Anita, la próxima pregunta te la dejo a vos porque Sí, es... sí, pero hay en España manejan un término que se llama indemnización compensatoria. Bueno, ellos le llaman también una pensión compensatoria, pero para no confundir, digamos, esa indemnización compensatoria, que es precisamente este caso, en relación a la pregunta anterior, de pensemos en nuestras mamás, mujeres de 60 y pico de años que, qué sé yo, dejaron de trabajar muchas, dejaron incluso hasta de estudiar y de forjar, por decirlo así, ese proyecto personal porque decidieron, junto con la pareja, pues dedicarse a los hijos, yo me voy a quedar en casa y resulta que viene un divorcio como estos después de los 55 años y entonces, pues dejaron de estudiar, no trabajaron, no tienen ahorros, en fin, no tienen una serie de cuestiones que de haber estudiado, de haber seguido eh, en el ámbito laboral, pues no estarían enfrentándose. Entonces, ¿existe en nuestro país algo parecido a esto de la indemnización compensatoria? ¿Qué alternativas se le dan a la persona en este tipo de casos? Y sin lugar a duda, es algo bastante común en este tipo de los divorcios llamados grises, ¿verdad? Ujú. Ujú, Eh, que una de las partes, y generalmente la mujer, haya eh, puesto en pausa y eventualmente cancelado su proyecto profesional ujú, para dedicarse de lleno a lo que pudo haber sido el hogar, ya sea con hijos, sin hijos, Ujú. al esposo, ¿verdad? Es bastante común toparse con este tipo de situaciones en un proceso de divorcio por mutuo consentimiento y eventualmente, si no se llega a un arreglo, también en estrados judiciales, ¿verdad? Eh, ujú, ¿qué hay? Bueno, hay tal vez varias opciones. Una, lo que es, dependiendo de las circunstancias por las que se esté dando el divorcio, hay también una posibilidad de solicitar daños y perjuicios, ¿verdad? Un proyecto de ujú, vida que tenían juntos roto por una de las partes y proyecto de vida que al final de cuentas fue también causa de que ese proyecto personal profesional se cancelara, ¿verdad? O se pusiera en pausa. Y a estas alturas de la vida, a los 60 años, 65 años, eh, no tengo, tal vez no tengo los estudios, y si tengo los estudios, no tengo la experiencia profesional que van a solicitar en el ámbito laboral, eh, y también está el tema de discriminación por la edad, que siempre se da, aunque la legislación laboral es bastante eh, clara que no debe suceder, pero siempre se da, ¿verdad? Antes de contratar a alguien de 60 a 65 años, muchas empresas lo que hacen es contratar a personas más jóvenes. Ujú. Entonces,
es muy frecuente. El solicitar daños y perjuicios no necesariamente va a ser una indemnización lo suficientemente grande como para compensar lo que está viviendo hoy día después de haber puesto en pausa o cancelado su proyecto personal profesional. Pero bueno, es algo de lo que se puede solicitar, ¿verdad? Dentro de un proceso. Evidentemente, dentro de una mediación, una negociación, se puede, sin lugar a duda, llegar a un acuerdo entre las partes en el que pueda existir una compensación o una indemnización compensatoria, como lo decías vos, Anita. Ujú, Eso se puede dar. Es más difícil dentro de un proceso contencioso. Lo que posiblemente vaya a suceder en un proceso contencioso es que la fijación alimentaria que se vaya a dar, la persona juzgadora va a tomar en cuenta pues todo eso, ¿verdad? Todo el hecho claro. de que dejó de estudiar o que dejó de trabajar, que se dedicó a la casa, de que mantuvo la casa durante 40 años o 30 años y por eso la otra parte sí pudo realizarse profesionalmente, ¿verdad? O llevar a cabo su proyecto profesional personal, porque esta otra parte estuvo trabajando arduamente, a veces más que incluso el profesional, pero en la casa, ¿verdad? Que al final de cuentas muchas veces no se ve recompensado esa labor. Ujú, ujú. Pero es parte de lo que habría que solicitar, ya sea daños y perjuicios o eventualmente en una pensión, ¿verdad? Claro, sí, que se vea reflejado en la pensión, Se tiene que tomar en ese cuenta reconocimiento. para la pensión, bueno, recordemos que para fijar un monto alimentario, sí, las necesidades de la persona beneficiaria, las posibilidades de la persona obligada, pero también el estilo de vida que traía la persona beneficiaria, ¿verdad? Las necesidades van a estar basadas mucho en eso. Ujú, ok, ok. Fer, una pregunta en cuanto a esta reforma procesal que se está dando en el tema de familia, ¿cómo podría esta reforma afectar a estas parejas ya entraditas en años que están pensando en una separación o incluso las que no se han casado, pero tienen años de convivir juntas y ahorita están pensando en separarse? Sí, la reforma procesal realmente no viene a cambiar mucho el derecho sustantivo y estos derechos y obligaciones que tienen las personas que están en una relación, ya sea de convivencia, unión de hecho o matrimonio. Ujú, Eh, entonces, realmente es más un tema procesal que sustantivo. ok, Lo que sí cambió hace tal vez menos de 2 años fue el tema de que la unión de hecho, eh, el tiempo que se requiere para ella no van a ser 3 años, sino 2, ¿verdad? Eh, ujú, pero bueno, ya para personas que están en divorcios grises o en separaciones grises, el tema de 2 o 3 años, eso no No les va implica a no, afectar, sí. nada. no, no les Ya afecta. cualquiera de los dos plazos ya está más que vencido. Ujú, Entonces, realmente para estos casos la reforma no va a afectar mucho, o nada. ok, Eventualmente, tal vez hay un tema donde si yo, aunque no fuera mi hijo, le mantuve a una persona menor de edad, eventualmente yo podría solicitarle a esa persona menor de edad que yo ayudé a alimentar, tal vez ujú, solicitarle una pensión. Pero fuera de eso, mm, no veo, No hay mayor cambio. no veo nada, ningún cambio que vaya a afectar este tipo de divorcios. Y en el caso, ok, digamos, de parejas que convivieron durante muchísimos años, no se casaron y resulta que ahora se quieren divorciar, se quieren separar, digamos, porque no hay un matrimonio. Pero tienen que hacer el reconocimiento de esa unión de hecho. ¿La Mm. reforma varía algún requisito, alguna cosa A nivel sustantivo, no. a nivel sustantivo? No. Mm. Ok. ok.
igual les va a tocar el mismo requisitos, ¿verdad? Tienen que tener aptitud para Ujú, poder solicitar el reconocimiento. Ujú, ujú. Ok. ok. Anita, te la dejo a vos. Sí. ¿Qué pasa a nivel legal cuando hay una pareja separada desde hace muchos años y tienen años conviviendo con otra pareja? No sé si me explico. Y muere la señora y el señor nunca se divorciaron, o sea, siguieron ahí casados y ya esta persona está conviviendo con otra persona. Ok, O sea, nunca se quién pidió el murió? divorcio La persona que ahora está, que con aun la otra estando casado, está persona. conviviendo con otro. Exactamente, exactamente. Y evidentemente, eso que decías precisamente en la pregunta anterior, no hay aptitud legal Sí, porque sigue casado. Ajá. sí. Ahora, desde un punto de vista, digamos, de pensión alimentaria, sí, sí le va a costar a la persona conviviente poder Ajá. demostrar eso para pedir una pensión. Tal vez el tema que le puede ayudar es el tema de la convivencia con la caja y el seguro o la pensión, digamos, de Ajá. muerte. Al final de cuentas, la caja hoy día lo que le importa es quién dependía de esta persona, ¿verdad? Claro. Ujú. Eh, Entonces, si es una persona que dependía, posiblemente la caja vaya a, digamos, a trasladarle esa pensión a esta conviviente. Ujú, Eh, la otra persona, no sé cuánto tenían de separado, pero desde un punto de vista ganancial, habría que ver si existe algún ganancial o algún bien que tuviera vocación ganancial desde cuando estaban ujú, juntos, pero no desde que se separaron, ¿verdad? Porque lo Ujú. ganancial o la vocación ganancial de los bienes no surge en los bienes que se adquirieron durante la separación, ¿verdad? Ujú. ujú, Ujú. Entonces, pues Exacto. ambas parece que están está un poquito complicado. Ahora, Sí, van a tener un juicio muy largo porque Bueno, aquí difícilmente van a llegar a un acuerdo. Bueno, exacto, maravilloso si ahí pudieran llegar a un acuerdo. lo que habría que recomendar sin lugar a duda es que se llegara a un acuerdo. Claro. Eh, no claro. siempre se va a llegar a un acuerdo cuando una persona cree que la otra no tiene derecho, ¿verdad? Exacto, Pero sí. siempre es bueno para evitar un proceso al cual nadie nos puede garantizar que vamos a ganar. eh, Ujú. Siempre es bueno tratar de llegar a un acuerdo. Claro, ni el tiempo que se va a tardar en ese proceso, ¿verdad? También, porque si estamos hablando de personas que también son mayores de 60 años, imagínate que el proceso les tarde unos 5, porque no No, se logran poner de y acuerdo. vieran lo frecuente que es eh, que la negociación, digamos, se caiga o incluso se caiga la mediación, se Ujú. inician los procesos litigiosos Y después eh, se vuelve a la mediación. y después se termine negociando o se termine Sí. mediando para que las partes lleguen a un acuerdo ellos mismos. Es sumamente frecuente. Mm, No ok. siempre los procesos terminan con una sentencia, digamos, declaratorias. A veces las Ujú. Ujú. sentencias son homologatorias de acuerdos, muchísimas veces. Ujú. Bueno, qué dicha que las Ujú. partes por sí mismas se dan cuenta o incluso sus abogados les recomiendan, mejor pongámonos de acuerdo porque no estamos llegando a ningún lado y nos va a tomar mucho tiempo Sí, para que Ujú. todos podamos vivir en paz. Y creo que aquí la moraleja, digamos, de esta pregunta es, mejor ponga las cosas en orden antes de tener que pasar por procesos que se pudieron haber evitado, ¿verdad? Conflictos que se Ujú. pudieron haber evitado. Mejor poner las cosas en orden antes y sí, dejarlo todo claro. se da mucho incluso de las personas que se separan, siguen casados durante mucho tiempo Sí, eh, muchísimo. y resulta que la señora ya no vive con el esposo desde hace Ujú. 15 años Sí. Ujú. y tiene un hijo
y el niño sale Y sí, Con el con los apellido del apellidos de su otro. marido, ¿verdad? Entonces, Sí, también es algo bastante común y parte de lo recomendable es esto que decías vos, tratar de poner las cosas en orden antes de que sucedan ciertas cosas que al final de cuentas pueda que no sean tan trascendentales, pero sí les van a complicar la vida un rato. Eso, claro, y es que es muy común también es súper por el tema de frecuente. la edad en temas de divorcios grises, que las personas no se divorcien, porque Ujú. lo ven como a, no sé, muchos tendrán la creencia de nos casamos y moriremos casados y pasen este tipo de situaciones. Así que, Antes las creencias eran esas, ujú, ¿verdad? Si me casé, exacto. Es para seguimos toda la Moriré vida. casado con siempre esta para toda la persona. vida, a veces separados incluso. Hoy día las creencias son otras, ¿verdad? Mejor no casarse y vivir juntos, nada más. Esos son los que vienen detrás Sí, de nosotros, ¿no? La Van cambiando generación los detrás de tiempos. la ¿No? nuestra es así, exacto. sí, vienen así, Ujú, es cierto, pero qué importante es tratar de evitar lo que se puede evitar, porque si no se nos complican ujú. algunas etapas de la vida innecesariamente, ¿verdad? Y poner Cualquiera la que casa sea, en orden. sí, sí, cualquiera que sea nuestra creencia, hay cosas que podemos hacer para evitarnos conflictos Ujú, posteriores o para evitarnos dolores de cabeza. ujú. Claro. Mm, Bueno, y para eso estamos los abogados, para que nos consulten, para poder asesorarles, para poder guiarlos en los procesos, que no tengan miedo de venir, acercarse y preguntar y tener las respuestas a las preguntas que se están haciendo probablemente muchas veces en la cabeza. Mm, así es. Sí, Fer, ahora hablando también de estos divorcios de señores que ya tienen hijos grandes, ¿tenés alguna experiencia que puedas compartir con nosotros o tal vez más de una, donde no llegan los señores solos, digamos que se están poniendo de acuerdo, sino que llegan los hijos a decir que mi papá o mi mamá o ellos se quieren divorciar y entonces los acuerdos a los que llegaron fueron tales, ni siquiera los dejan hablar, son prácticamente quienes impulsan ese proceso y los papás vienen casi que jalados por los hijos o por la hija o por el, ¿verdad? Porque se sienten como con derecho de resolverle la vida a los Ujú. papás. No claro, sé y si están tenés, negociando y están y los están los hijos hijos siempre ahí. de por Está medio la o sesión de llamándote. mediación, exacto, y está el hijo ahí a la par de la mamá o del papá. Es interesante la pregunta porque me pone a pensar en los conflictos que tienen las personas jóvenes con sus parejas y Ujú, cómo es más frecuente en esas parejas jóvenes que traigan a sus papás ujú. a la oficina Ujú. a que las parejas ya grandes traigan a sus hijos, ¿verdad? Pero Claro, sí se Ah, da, sí. pero sí se Ajá. da, Sí, sin lugar a dudas se da. A veces es complicado, ¿verdad? mm, Porque hay cierto resentimiento ujú, dentro de algunos hijos o hijas ujú, ujú. contra su padre o su madre, ¿verdad? Y, y es un poco complicado porque entorpece, sin lugar a duda, un poco la negociación inicial, ¿verdad? Eh, ujú. pero bueno, se da, esa es la realidad. Claro, Sí, Ujú. y hay otras ocasiones en las que más bien son una ayuda tremenda para que la negociación llegue a buen puerto, ¿verdad? sí. Aquí nos está compartiendo un comentario Jocelyn Ugalde en el live y dice que ha visto muchos matrimonios grises en los cuales, debido a la edad y algunos aspectos machistas, el hombre le manifiesta a la esposa, usted morirá casada conmigo. Y tal vez ya llevan muchísimos años separados, pero no logran ni ponerse de acuerdo y además la generación que le sigue queda con eso y no buscan las vías para poder divorciarse tampoco. Bueno, en la primera parte de esa manifestación, ya hoy día, por dicha, no es necesario obtener el consentimiento de la otra Ajá, parte de divorciarse, ni mucho menos tener
una causal como tal, ya sea sanción o remedio. Ya hoy día, digamos que la nueva causal de incompatibilidad de caracteres es aplicada prácticamente como un divorcio incausado, o sea, un divorcio sin causa, sencillamente porque la causa es que yo ya no quiero estar casado, ¿verdad? Nadie me puede obligar a seguir casado. Evidentemente, después viene el tema de si hay gananciales, de si hay pensión, bueno, de si hay hijos, etcétera. En el caso de los divorcios grises, ya no nos obligan a estar casados y esa manifestación de usted se va a morir casada, ya pasó a mejor vida, más bien esa manifestación. Bueno, qué dicha, porque también puede ser en ambas vías, ¿verdad? Puede ser que Claro. ella no le quiera dar el divorcio a él porque Sí, está sí, sí. resentida por alguna otra cosa. Y creo que parte del comentario que hiciste ahora en relación con los hijos o las hijas que pueden estar resentidos con el papá o con la mamá, dependiendo incluso del motivo por el cual se está dando esta separación, me imagino que puede que el resentimiento sea de los hijos y no necesariamente de la pareja. Correcto. Y eso hace que la relación familiar se vea afectada en general, ¿verdad? Y también provoca muchas veces que abuelos pierdan la posibilidad de seguir en contacto con sus nietos. Sí. Y eso es muy doloroso y por eso parte de el asesorarse, el llevar un proceso de manera consciente también y tomar decisiones informadas es tan importante porque estamos hablando no de personas únicamente en el ámbito individual, sino de un sistema familiar que se viene a ver afectado por este tipo de decisiones y que permea hacia abajo. Claro, sí, sí se da que la pareja de los esposos grises, digamos, se lleven mucho mejor que uno de los hijos o hijas con una de las partes, ¿verdad? Eh, no es nada extraño que eso suceda. Eh, pero bueno, al final de cuentas, lo importante es que ellos sepan que son ellos quienes toman la decisión y si se ven afectados de una u otra manera con sus nietos o con sus hijos o hijas, bueno, para eso también hay otros procesos que muchas veces surgen de estos procesos principales. Proceso principal llamándolo el divorcio y después surgen procesos de solicitud de régimen de visitas, etcétera, ¿verdad? Sí, de abuelos para ver a los nietos. Correcto. Y eso es importante que la gente también lo sepa, También es ¿verdad? posible. Que tienen incluso tíos que no quieren perder el contacto con sus sobrinos, pueden, me imagino, Ya solicitarlo hoy también. día con la reforma del Código Familia que hubo, ya hasta primos, ¿verdad? Hasta primos pueden Lo que pedir pasa, régimen de lo que visita. pasa es que eh, ya cuando eso sucede, normalmente ya la pareja está separada. Sí, Entonces, el menor vive con uno y tiene, el otro padre o madre tiene visitas. Ya eso normalmente elimina el fin de semana por medio, ¿verdad? Y después vienen los abuelos y quieren ver, entonces las no opciones alcanza para la las visitas semana. no alcanzan, Y el el mes pobre no chiquito alcanza. tiene que casi dividirse entre las Ya visitas cuando de llega estos. un primo a solicitar visitas, Ya no hay campo. le dan media hora en Zoom. Es que es un poco Sí, sí, exagerando, sí, pero claro. al final Sí, de sí. cuentas eso es lo que sucede. No alcanza el tiempo, no alcanza el mes. Más los niños hoy día que tienen una agenda tremenda. Sí, eso es Sí. cierto. Eso es cierto. Sí. Bueno, Jocelyn nos contesta lo que comentaste, Fer, que es que precisamente ella ha visto que las señoras ni siquiera piensan en buscar asesoría para poder divorciarse, ¿verdad? Porque creen que sí, que morirán así. Sí, sí, es importante que sepan que tienen una Las, opción o que tienen opciones distintas exacto. a lo que creen, ¿verdad? Eso sí es importante que lo sepan, ¿verdad? No es sencillo ¿verdad? Porque no tenemos una campaña nacional para informar este tipo de cosas, pero sí es importante pues que traten de asesorarse bien.
bueno, lo hacemos a través de estas cosas. Por Eso ejemplo, te que iba a decir, ojalá, para eso están estos espacios, o sea, para que la exacto, gente sepa que tiene una alternativa, que hay una opción. siempre hay Claro. opciones, que no se queden únicamente con lo que les dijeron, sino que pueden indagar y que pueden asesorarse con personas Ujú, que precisamente conocen del tema. ujú. Así es, así es. Sí. Fer, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio, por aclararnos las dudas y por permitirle también a las personas tener la información que requieren para tomar estas decisiones informadas, valga la redundancia, y que además son decisiones importantes que ojalá tomaran de manera consciente por el bienestar de toda la familia, que ojalá que pudieran disfrutar de los años que les quedan, Claro. que ahora cada vez son más, entonces que puedan vivir en paz esos años después del divorcio también o de esa separación. Sí, Claro pensar que también. legalmente tienen esa protección, ¿verdad? También, o sea, que la ley cubre y ampara todo este tipo de situaciones también, que yo creo que es súper importante. Y le da mucha seguridad a las personas también. Correcto, y sí, Ujú. sí, siempre recomendarles, yo creo que tal vez un poco más a estas edades de divorcios grises, Ujú. pero a toda edad, cualquier conflicto, tratemos de mediar o tratemos de negociar primero, porque va a significar mayor bienestar para todos Ujú. y más vida para las partes, porque con los procesos judiciales contenciosos se pierde tiempo de vida. Totalmente, totalmente, Calidad sí. de vida también, o sea, Es mucho Calidad, el claro. desgaste, es sí, o mucho el sea. desgaste. Sí. mm, Pero bueno, Muchísimas gracias. gracias Sí, a Fer, ustedes. muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos los que estuvieron conectados también y nos acompañaron y ojalá que quienes vean este live después, si tienen preguntas, se acerquen a nosotros y con muchísimo gusto estaríamos conversando. Muchas gracias. Buenas noches. Claro que sí, hasta Buenas luego, noches. buenas Chao. noches.